¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches para quienes nos ven a través de las pantallas de nuestro canal a esta hora en vivo y en directo a través de nuestras redes sociales, Pacífico Televisión. Recuerde, puede seguir cualquiera de nuestras plataformas y siempre a través de nuestro canal local, en el canal 764 de la empresa Mundo, en su grilla digital. También nos encuentra en Mundo Go, en el canal 166 desde Copiapó hasta Puerto Montt, más de 240 comunas en las que estamos presentes. Y por supuesto a través de nuestra página web en Pacífico Televisión HD.cl, donde también está alojada nuestra transmisión. Estamos en este mano a mano conversando con los distintos y distintas candidatos y candidatas al Consejo Constituyente. En esta oportunidad vamos a conversar con Natalie Neira. Muy buenas tardes, Natalie, bienvenida a Pacífico Televisión, a nuestros estudios aquí en la ciudad de Los Ángeles. Hola Ricardo, muy buenas tardes, gracias por la invitación. Hola a todas las personas que nos ven también de las distintas comunas. Mulchenina, de tomo y lomo. Mulchenina, de corazón y de nacimiento. Ya, ¿cómo le fue a Mulchen en el partido que tuvieron el día miércoles en la noche? Perdió Mulchen. Perdió Mulchen. Perdió Mulchen. Público a repletar, me imagino, el estadio. Lleno. Ya, como siempre ahí el hincha número 12 presente, destacándose, acompañando a Mulchen Unido. Claro que sí. Bueno, lamentablemente esta vez les fue mal, pero esperemos que en próximos partidos salga ganador nuevamente. ¿Y Natalie Neira estaba ahí apoyando a la selección o no? O sea, a Mulchen Unido, no a la selección. No, la verdad nos coincidió con otra parte de la agenda, así que ese día no pudimos estar. Pero sí hemos estado en algunos partidos, lo hemos acompañado a Talcahuano, a otras comunas, así que sí hemos estado presentes en los distintos partidos de Mulchen. Nuestro canal, nuestra página web y nuestras redes sociales, por supuesto, tienen gran alcance a través de la región del Biobío, que es lo que nos interesa en este momento para poder conversar con la candidata al Consejo Constituyente, con Natalie Neira. Ustedes pueden ver aquí nuestra página web, donde siempre va a estar informado y por supuesto ahí le vamos a estar mostrando, ahí está nuestra señal de televisión, nuestro director Felipe le va a apretar play ahí y va a salir nuestra señal de televisión. Ahí está el amigo Arnaldo, que lo entrevistamos en el día de ayer conversando sobre algo muy importante que es el tema de las emociones. Señorita, abogada, cuéntenos, ¿quién es usted y por qué está aquí en nuestros estudios? Mira Ricardo, como tú bien dices, soy abogada de profesión, tengo 31 años, oriunda de Mulchen, y en esta parte de mi vida hemos decidido ser partícipe, siempre y cuando cierto, los electores así lo quieran, de un proceso que es muy importante, que es la redacción de esta nueva Constitución. Todos sabemos que anteriormente sucedió un proceso fallido, ¿cierto? Pero por el acuerdo arribado en el mes de diciembre, próximamente el 7 de mayo, ¿cierto?, se realizarán elecciones obligatorias para redactar nuevamente un proyecto de constitución. Natalie, ¿desde cuándo en política y en qué partido, o si usted va independiente, cómo es? Mira, la verdad, muchos me preguntan por qué estoy participando en esto, ¿cierto?, asumiendo esta responsabilidad. Si soy nueva o no en política, porque la verdad es mi primera campaña, ¿ya? Pero la verdad yo en política participo desde joven, desde los 18, 19 años, simpatizante
de la democracia cristiana. ¿Simpatizante o militante? Actualmente soy militante, Ya. sí, hace varios años, ya 6, 7 años aproximadamente. Soy militante de la democracia cristiana y ahí hemos asumido algunos desafíos, como ser vicepresidenta comunal del partido y también de Mulchen, y ser secretaria regional de la Juventud Demócrata Cristiana. Ya, eso en cuanto a la participación política que hemos ido realizando dentro del partido, dentro de la democracia cristiana. Ahora con 31 años, Natalie, igual, bueno, a los que nos gusta la política, yo de los 12 años que ando dando vueltas en el tema político, pero igual complejo, y sobre todo esto que es un tema país, que es un tema que pensamos y anhelamos para nuestros hijos. ¿Cómo toma esta decisión Natalie Neira de decir, sí, me expongo al escrutinio público, sí, me voy a dedicar a, si salgo electa obviamente, a escribir algo para la posteridad? Claro, mira, todo esto hay que recordar que los jóvenes en este proceso de constitución han sido muy importantes. Ya creo que tanto la juventud y las mujeres, ¿cierto?, tenemos que ser protagonistas en estos temas. Ya no podemos quedarnos siempre tras bambalinas, pensando, diciendo la verdad, que es importante este proceso, o necesitamos mejora, necesitamos cambio, sino que es importante ser partícipe activo en esto, ¿ya? Y en este sentido, si bien es mi primera candidatura política, ya no soy un rostro conocido como políticamente, pero sí nos hemos dedicado a especializarnos en distintos temas. Ya, por ejemplo, actualmente curso magíster en Derecho Penal, tengo diplomado en Derecho Laboral, ¿cierto?, formación de sindicatos, varias especializaciones en Derecho de Salud, Derecho Humano, Ley de Alcoholes, Seguridad Pública. Entonces, la verdad, nos hemos dedicado a estudiar todo este tiempo y creo que sí podemos hacer un aporte desde el tema académico y también desde el tema laboral. ¿Ya? Quizás uno de los, a ver cómo poder expresarlo, quizás algunos de los errores del proceso anterior fue que sí se pensó en que participara gente que común, como todos nosotros, pero sin mayor especialización. Hoy día se privilegia más la especialización, más el profesionalismo, que a aquellas personas, sin desmerecer a nadie obviamente, la dueña de la casa, el kiosquero, el lustrabota, aquellas personas que fueron a escribir el proceso fallido. Claro que sí. Mira, todos sabemos que el proceso anterior fue muy criticado, la ciudadanía fue clara al votar también, y en muchas encuestas todos al final supimos por qué pasó todo esto. Hay que rescatar en este nuevo proceso que la verdad se está realizando un proceso bastante ordenado, bastante organizado, ya que el día de mañana las personas que sean electas, estas 50 personas a nivel nacional, 3 en esta región, van a recibir un anteproyecto, van a recibir un documento que ya viene redactado, ¿cierto?, con estas 12 bases constitucionales, un documento que es redactado por 24 personas que son expertas, ¿ya? Y sí es importante que los representantes de la comunidad tengan cierto grado de conocimiento respecto a esto, porque estamos hablando de una constitución, o sea, para nosotros los abogados es como nuestra ley madre, nuestra ley base. Si no tenemos un documento que asegure nuestras garantías básicas, nuestros derechos fundamentales, ¿qué podemos esperar del resto de normativas, ¿cierto? ¿Qué podemos esperar de las leyes orgánicas, de las leyes bases? Nada, la verdad. Correcto. Ahora, Natalie, usted ya se adelantó un poquitito en lo que yo le iba a consultar. Tenemos un consejo de 24 expertos. Si bien ellos son los que van a escribir, entre comillas, el borrador, ¿le acomoda a usted esto de que ya venga, o sea, que hayan otras personas que no son las electas por el pueblo para que hagan esta pega y sobre todo con lo que se estableció que son los bordes, estos 12 bordes de los que vamos a conversar un poquitito más adelante? ¿Le acomodan estos 24 personas? Mira, yo creo que hay que aprender de los procesos anteriores, hay que aprender de lo que ya pasó. Creo que una de las grandes críticas fue esta incertidumbre de la Constitución anterior, qué es lo que tiene, ¿cierto?, qué es lo que va a contener, qué es lo que significa esta normativa, hasta dónde alcanza. Que ya venga un anteproyecto redactado por expertos, ya que son realmente personas que tienen una trayectoria académica, ¿cierto? Yo encuentro que es bueno,
Ya este proceso constitucional tiene que ser organizado, tiene que ser un proceso reflexivo, ¿cierto? Y si 24 personas van a redactarlo y lo van a entregar después a los representantes de Chile, ¿cierto? Se supone que es un proceso que ya viene avanzado, y eso yo lo encuentro muy bueno porque ya se va a trabajar en base a algo que está escrito. Correcto. Y aparte de los 24 expertos, los 50 consejeros que resulten electos, también después hay otras personas que van a estar sincronizando todo esto, creo que son 12, si mal no recuerdo. Claro. Posterior a que cada normativa se vaya aprobando, ¿cierto?, por las distintas comisiones, que va a ser revisado posteriormente por también un comité, y ellos van a ser encargados de analizar si esta normativa se ajusta a estos 12 bordes constitucionales. Ahora, estos, entre los 24, entre los 12, ¿usted lo ve quizás como una cocina de los partidos políticos tradicionales o es de alguna u otra manera la forma correcta de hacer una constitución? Mira, yo creo que sí es la forma correcta de hacer una constitución. ¿Por qué razón? Porque estamos mezclando tres puntos, tres aristas. Primeramente, está compuesta por personas que son estudiosas del tema, que manejan a la perfección el tema constitucional, y posteriormente los 50 electos son personas que representan a cada región, ¿cierto? Que son representantes de todo Chile. Y si va a ser revisada además por otro comité, yo creo que es la fórmula correcta para redactar un documento tan importante como nuestra Constitución Política. Perfecto, bien. Ahí vamos conociendo a Natalie Neira, quien es candidata al Consejo Constitucional. Un proceso ya parte el próximo lunes, ¿no es cierto? El de los 24. Y el 8 parte la campaña publicitaria para los que van a ser electos, los 50. Y de esta manera vamos a ir conociendo a cada uno de ellos para, en base, de alguna u otra manera, saber cuál es su pensamiento, cuál es su filosofía, cuál es su trayectoria, y usted va a decidir el día de la elección, que es el 7 de mayo. 7 de mayo. El 7 de mayo. ¿Quién le va a representar? Nosotros simplemente damos la oportunidad de que ellos se den a conocer frente al electorado. Vamos a conversar de los bordes, que es un poquitito el tema que nos convoca, y para conocerla en mayor profundidad. No todos, sino que algunos. Consagrar a Chile como un Estado social de derecho. ¿Qué significa esto, abogada? Mira, lo que sucede, Ricardo, es que uno de los temas que también se conversó mucho en la Constitución anterior fue este problema que tenemos del llamado Estado subsidiario. ¿Ya? Lo que ahora en estas 12 bases constitucionales se ha establecido que Chile será una república, ¿cierto?, social democrática. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que sucede con el Estado subsidiario? ¿Por qué es tan criticado? Porque la verdad, desde hace tiempo se está pidiendo que el Estado, más que ser un ente que actúa cuando las empresas, cuando los privados no pueden o no quieren actuar, ¿cierto?, sea un ente protagonista, ¿ya? Y esto lo vamos a dar en un ejemplo, en la salud, ¿ya? En la salud, ¿cierto?, al ser el Estado de Chile subsidiario, ya hay que decir sí que la Constitución actual no lo dice expresamente, pero sí implícitamente en distintas normativas, Ricardo. Entonces, al ser Chile un Estado subsidiario, la salud, por ejemplo, queda entregada primero a los privados. Correcto. ¿Ya? A los privados. Y posteriormente, obviamente, el Estado tiene que hacerse cargo de la salud. El derecho a salud indica en la Constitución Política que se entrega el acceso a la salud, ¿ya? El poder elegir a la salud. Y tú me puedes contestar, ¿quién elige la salud en este país? ¿Quién elige? ¿Quién elige? ¿Cierto? Los que tienen el dinero para hacerlo. Correcto. ¿Cierto? Muchas personas no son capaces de poder elegir si se van a ir a ISAPRE, si se van a ir a FONASA, sino que simplemente tienen que acceder al sistema público. Eso es lo que dicen, voy a pagar mejor el examen privado o el examen en la clínica, que me sale mucho más rápido, a esperar a que me llegue la interconsulta, sobre todo en este caso la gente que viene de Mulchen o de Quilaco o de Negrete, que para conseguir una interconsulta es muy complejo. Es muy complejo, o sea, te voy a poner un ejemplo. Hace 12 años falleció un tío de cáncer en la comuna de Mulchen, y el médico le recomendó a toda la familia hacerse este examen, una endoscopía. Ya falleció de cáncer al estómago, y recién, imagínate, el año pasado le llegó el examen a mi mamá. O sea, estamos hablando de ¿cuánto tiempo? 12 años.
Obviamente ella tuvo que acceder al sistema privado para poder costear una endoscopía, que el día de hoy, ¿cuánto cuesta? 200.000 pesos. Entonces imagínate una persona que gana el sueldo mínimo, ¿ya? 200.000 pesos, ¿qué significa en un mes para ellos? La mitad de todo. La mitad de todo, ¿cierto? En un sistema que muchas veces tampoco te garantiza el Ya acceso. eso, perdón, ya eso súmele los pasajes, si viene el auto, benzina, peaje, Claro. más la colación, más alguien que lo acompañe. Claro, en un sistema imagínate que tampoco te asegura el acceso a la vivienda. Quizás esa misma persona tiene que pagar a fin de mes el arriendo, ¿cierto? Costear el mes completo, costear los gastos de su familia. Entonces, ¿por qué se establece esto en las 12 bases constitucionales? Porque la verdad, quizás en aquellos tiempos, Ricardo, se entiende que el Estado haya recurrido a particulares para poder garantizar ciertos servicios relacionados con nuestros derechos fundamentales, como la salud, la vivienda, la educación. Se entiende, ¿cierto? Estábamos hablando de otro Chile, ¿ya? Pero actualmente no se justifica. Ya no se justifica que el Estado no tenga la capacidad para cubrir, ¿cierto?, a todas las personas las necesidades básicas. Pero eso no significa, perdón Natalie, no significa de que dejen de funcionar, o sea, las clínicas privadas van a seguir funcionando, los centros clínicos van a seguir funcionando. Para nada, y ahí es muy importante, Ricardo, aclararle a las personas porque una labor muy importante de los candidatos a consejero constitucional es informar, ¿ya? Cosa que las personas el día de mañana, cuando vayan a votar esta nueva constitución, voten realmente informados y sepan lo que está plasmado en ese documento, ¿ya? Ese borde constitucional que estamos mencionando recién, en la última parte, dice claramente que se guiará también por medio de instituciones públicas y privadas. En ningún caso está sacando las instituciones privadas, o sea, todos sabemos la importancia de las empresas en este país, ¿ya? O sea, las empresas son las que levantan a Chile, pero no lo hagamos con los servicios básicos. Mi editor me cortó una parte de la frase entonces. Ya. No lo hagamos con los servicios básicos, no lo hagamos con la salud, con la vivienda, ¿cierto? Que son temas tan sensibles. Correcto. Vamos a otro borde. Estamos conversando con Natalie Neira, abogada, candidata al Consejo Constituyente de la comuna de Mulchen, militante de la democracia cristiana, quien también tenemos presente aquí en el día de hoy. Dice, proteger derechos fundamentales como, de alguna manera usted lo dijo, la libertad de conciencia y de culto, el derecho de propiedad a la vida y la libertad de enseñanza. Ese es un tema muy importante que quiero tocar con usted, señorita Natalie. Sobre todo en esta época cuando en el día de hoy se dio inicio al proceso escolar 2023. ¿Seguiremos con esta famosa tómbola que tanto ha complicado a mucha gente o cómo queda esto? Mira, el tema de las garantías fundamentales, como las que nombramos recién, yo agradezco que hayan quedado en los bordes constitucionales. ¿Por qué? Porque anteriormente quedábamos un poco perdidos, ¿cierto? En la Constitución, si tú revisas la Constitución actual, hay distintos capítulos donde se regula la garantía fundamental, en el artículo 19, ¿cierto? Y sus distintos numerales, luego se regula el Poder Judicial, se regula también el Ministerio Público, etcétera. Quedábamos a criterio del legislador, decían algunos. Entonces, anteriormente quedábamos a criterio del legislador. Yo en algún momento me preguntaba, ¿y qué va a pasar con el Poder Judicial? ¿Qué va a pasar con la regulación del Poder Judicial? ¿Dónde está? ¿En qué parte de la Constitución? Entonces se agradece que ahora tengamos todo esto y podamos estar tranquilos de que nuestra institucionalidad, que ya está, ¿cierto? Por lo menos ya fue acordada de que va a ir sí o sí. ¿Ya? En cuanto a la libertad de enseñanza y lo que tú me preguntas de las tómbolas, bueno, hay que mencionar que una constitución, las constituciones son breves, Ricardo, no pueden contener todo, ¿ya? Pero esto sí es materia de ley y más que de constitución es materia de ley simple y bueno, yo creo que en algún momento el tema de las tómbolas fue un poco para terminar con los compadres, compadrazgos para ingresar a un establecimiento. Claro, para ingresar a un establecimiento, con los pitutos, que fuera un sistema más... Pero de alguna u otra manera se genera una cierta estabilidad o se normaliza de que todos tengan las mismas posibilidades, porque los colegios particulares de todas maneras van a seguir. Es lo mismo que te preguntaba yo de las clínicas, de los sanatorios particulares, eso va a seguir. Pero me imagino que con esto de alguna u otra manera se trata de nivelar esa cancha para que todos tengan las mismas oportunidades. Correcto, eso es lo que se busca a través de estos sistemas. Ya, perfecto. Sigamos, voy a poner los lentes porque veo poco y si me arrugo mucho después nuestro director ahí, Felipe, nos reta. No, o sea, esa es la medida.
consagrar estados de excepción constitucional en materias de orden y seguridad, bueno, eso ya más o menos quedó bastante explícito. Dice, reconocer a los pueblos originarios como parte de la nación chilena, algo que generó bastante polémica en el proceso constitucional anterior con lo que era el plurinacionalismo. Estábamos entrevistando hace pocos minutos atrás a otro candidato, con quien usted compartió ahí, sí. Tuvo la oportunidad, los dos lo conocimos, una situación bastante compleja que vivió él, quizás fue la suerte del destino nada más, pero que en el día de ayer en Tirúa fue secuestrado, entre comillas, fue asaltado, y que eso sucede diariamente en la zona roja de la provincia de Arauco. Hemos tenido algunas situaciones bastante complejas en Mulchen, con incendio de maquinaria, en los fondos forestales, algo sucedió, no es el único, pero el último fue camino a Alto Biobío, Santa Bárbara, en el festival que se realizó en Alto Biobío, situaciones que son complejas y que de alguna u otra manera se mal utiliza, desde mi punto de vista, las reivindicaciones del pueblo mapuche. ¿Cómo queda esto de reconocer a los pueblos originarios como parte de la nación chilena? ¿Qué es lo que significa? Claro, mira, hay que decir que actualmente en nuestra Constitución no se reconocen a los pueblos originarios, ¿ya? No. Pero ¿por qué, por ejemplo, tenemos la bandera del pueblo mapuche en la municipalidad, en las delegaciones, en algunas plazas? Claro, porque lo hemos ido haciendo como costumbre, ¿cierto?, de hacerlo, pero constitucionalmente, si nos vamos no a la es normativa obligación. en sí, no está recogido. Ya, perfecto. Ya, no está en la normativa. Si tú revisas la Constitución desde su primer artículo en adelante, no lo vas a ver, ¿ya? ¿Por qué se pide esto? Bueno, hay que también decir y señalar que en la mayoría de los países está recogido el pueblo originario en la Constitución, ¿ya? Yo creo que es importante también hacerlo, es algo que se ha venido pidiendo hace muchos años. Ahora, en cuanto a lo que tú me comentas de este hecho que pasó, yo creo que es bastante complejo lo que está pasando. Hay un tema de seguridad pública ahí que también hay que trabajar mucho. Viene en otro de los puntos. Hay que trabajarlo mucho. Pero tampoco podemos encasillar, ¿ya? Así como hay chilenos que también son delincuentes, ¿cierto? Hay otros que son buenas personas, como hay extranjeros que llegan a Chile a delinquir, hay otros que vienen a aportar. Pasa lo mismo con el pueblo mapuche. No podemos encasillarlos a todos en lo mismo, ¿cierto? En estos grupos armados que han surgido y que se consagre esta norma constitucional. Yo creo que simplemente estamos asemejándonos a lo que tienen también otros países. Ahora, esto no significa de que, por ejemplo, dentro del plurinacionalismo lo que se indicaba que iban a tener muchos más beneficios que el resto de los chilenos o de los extranjeros que viven en nuestro país. No, pues la verdad es que reconocer a los pueblos mapuche ya en una constitución se les reconoce como parte integrante también del país. Ellos muchas veces se han sentido ajenos, ya se han sentido ajenos a Chile. Ahora tampoco una constitución puede sobreponer a personas sobre otras, o sea, eso no es una buena constitución. ¿Sí? Lo que debe propender siempre una constitución es la igualdad, ¿ya? Asemejar, garantizar eso. Perfecto, ahí vamos entonces con ese otro de los bordes. Aquí algo que estuvo hace un poco tiempo atrás en contingencia, estuvo en noticia, dice, definir que el Estado chileno tiene 3 poderes separados e independientes, el Poder Ejecutivo, con jefe de gobierno, iniciativa fiscal de gasto, el Poder Judicial con unidad jurisdiccional y con pleno respeto de las sentencias judiciales firmes y ejecutoriadas, y el Poder Legislativo compuesto por la Cámara de Diputados y Senadores. El Senado se mantiene de todas maneras. ¿A dónde voy yo? Pasó lo que le decía que había pasado poco tiempo atrás, que el presidente Boric había indultado a algunas personas y tanto la oposición como algunos parlamentarios de gobierno no estaban muy conformes con esto porque decían que de alguna u otra manera había una cierta intromisión de un poder en el otro. ¿Qué es lo que pasó ahí y cómo se ve esto acá? Mira, lo que tú acabas de leer es lo que está actualmente regulado en nuestra Constitución. Ya. Nuestra Constitución hace esta diferenciación, hace esta diferencia entre el Poder Ejecutivo, ya que son todas las normas que regulan al presidente, legislativo, ¿cierto?, Cámara de Diputados y Senadores, y judicial, ya el Poder Judicial que corre por un carril, el poder Ejecutivo por otro y el Poder Legislativo también por otro.
Es muy importante, Ricardo, que esto se mantenga. Siempre ha sido así y si se agrega a los bordes constitucionales eso es muy importante porque no podemos tener a un poder interviniendo en otro. ¿Y por qué? Porque eso se presta claramente para actos de corrupción muy graves. Por ejemplo, si tuviéramos en el Poder Judicial, imagínate, intervención política, a lo mejor las sentencias no serían como son ahora, sin la intervención de otros poderes, ¿cierto? Y en base a lo que se presenta por un abogado de la parte demandada y por un abogado de la parte demandada. ¿Por eso ha hecho tanto ruido este tema del llamado telefónico de la diputada Mike Torsini? Claro, porque la verdad No corresponde. No corresponde que un poder, ¿cierto?, regulado en nuestro país se intrometa dentro de la función que cumple el otro. ¿Ya? Los jueces son independientes. Y así lo dice la Constitución actual, y así lo va a decir la próxima Constitución. ¿Ya? Ahora, en cuanto a lo que tú me preguntas, de los indultos, bueno, hay que señalar que el presidente sí tiene las facultades para indultar. ¿Ya? Ahora, claramente, en ese sentido, se debió, mi opinión, mi opinión personal, se debió haber revisado muy bien quiénes eran estas personas, a quién se le iba a indultar, porque para yo quitarle una pena a un determinado individuo que está, ¿cierto?, o en prisión preventiva o bajo la condición que esté jurídicamente, tengo que saber de quién se trata. Correcto. ¿Ya? Yo creo que ahí fue el error. Mal asesor. Claro, yo creo que el error estuvo ahí, porque la verdad el presidente sí tiene las facultades para hacerlo y lo han hecho en todos los gobiernos de distintos... Pero no es, voy a indultar a Felipe, a nuestro director, claro, porque Felipe nomás, no es así, o sea, tiene que cumplir ciertos requisitos. Ciertos requisitos, ciertos estándares. Ya, perfecto. Uno con el otro de los bordes, no dejando el que estábamos conversando recién, otro de los bordes dice consagrar los siguientes órganos autónomos como el Banco Central, Justicia Electoral, Ministerio Público y Contraloría. ¿Cuál es la relación entre el Poder Judicial y el Ministerio Público? Mira, que se agregue esto también a los bordes es súper importante. Actualmente está en la Constitución también regulado, ¿ya? ¿Cuál es la relación del Ministerio Público con el Poder Judicial? Bueno, ahí hay un tema súper importante. El Ministerio Público actualmente es el organismo persecutor, ¿cierto?, de los delitos en Chile. ¿Y de quién depende, perdón? El Ministerio Público es un órgano autónomo. ¿Ya? No depende del Poder Judicial. Del Poder Judicial, ya. No. ¿Ya? Y el Poder Judicial, bueno, acá el Ministerio Público interviene, ¿cierto?, en las distintas causas que se vayan generando y finalmente el que sanciona, ¿cierto?, luego de una investigación es el Poder Judicial. Ya, entonces cuando nosotros reclamamos, cuando todo el mundo alega y lo que nos tiene totalmente desconforme, los pobres carabineros, los pobres policías de investigaciones hacen la pega, detienen a la gente, se lo llevan a gendarmería en primera instancia para que pase ahí al tribunal y el gallo sale libre. Claro. ¿De quién es la culpa? ¿Cuál es el camino ahí, Ricardo? Yo no puedo decirte directamente la culpa de esta persona porque hay que ver caso a caso. Claro, no sé, pero... Pero sí, pues efectivamente, si el carabinero hace la pega, PDI hace la pega, ahí la siguiente etapa es que el fiscal, ¿cierto?, investigue, ocupe todos los medios que la ley... ¿Y el fiscal dónde está aquí? ¿En el Ministerio Público o en el Poder Judicial? En el Ministerio Público. Claro. Ya. Entonces, la pega ahí del fiscal es investigar, ya ocupar todas las herramientas que le entrega la ley para poder investigar y posteriormente presentar este sujeto al Poder Judicial, y el Poder Judicial tampoco puede juzgar en base a su propio criterio, sino que tiene que hacerlo de acuerdo a lo que está establecido en la ley. Ya. Entonces ahí hay que hacer una revisión completa. Y van de la mano. Claro. Van de la mano, claro, o sea, sí, lo que es el Poder Judicial con el Ministerio Público están entrelazados, si bien son independientes, claro, pero están completamente entrelazados, porque en una causa X, por ejemplo, el fiscal investiga, dice, ya, esta persona mató a esta persona en una riña, ponte tú. Entonces el fiscal, ¿cuál es su trabajo? Investigarlo, ¿cierto? Y si ya está convencido de que él es quien incurrió en este delito, el Poder Judicial tiene que sancionarlo, y lo va a sancionar en base a la ley, ¿ya? Que pueden ser, ¿cierto? La ley te da un margen. Depende del delito, te puede dar. ¿Es el famoso criterio? Claro, ni siquiera tanto el criterio, porque tiene que verse, se tienen que ver varias cosas en una causa. Por ejemplo, la normativa te dice, tú le puedes poner a esta persona una pena que va de los 10 años hasta los 40 años. El margen es grande.
¿ya? Pero va a depender, mucho del delito, del atenuante, ¿cierto? Del agravante, de las pruebas que existan, ¿cierto? De la forma de cometer este delito. Entonces, yo creo que en ese sentido hay que hacer una revisión completa. Tampoco es una mentira de que los fiscales también están colapsados. Hay mucha carga laboral, entonces muchas veces se les da prioridad a algunas causas y otras van quedando. Ya, y aquí hablamos de la persona que cometió el error, llamémoslo de alguna u otra forma, porque no solamente son aquellos que roban o aquellos que matan a personas, sino que hay un montón de situaciones por las que uno puede verse inmiscuido en el Poder Judicial, por llamarlo de alguna forma, o caer en el tribunal, como lo decimos en la calle. Nadie está ¿Ya? libre, como se dice. Nadie está libre, puede ser un accidente, hoy día hasta las pensiones de alimentos, hay un montón de situaciones. Pero ¿qué pasa con las víctimas? ¿Dónde quedan las víctimas en todo esto? ¿Quién ayuda? ¿Quién defiende? ¿Quién apoya a la víctima? Mira, eso es algo que la verdad yo como abogada me lo he preguntado siempre. Efectivamente el sistema te entrega un abogado defensor al imputado, ¿cierto? Eso se estableció en la ley en algún momento por este sistema garantista, que también trae una historia, porque antes el sistema era totalmente lo contrario y también se cometió mucho abuso. Entonces después se quiso arreglar esto y se transformó en un sistema garantista, pero actualmente, claro, estamos viendo... Ahora el abuso es para el otro lado. Es para el otro lado, entonces vamos de un extremo al otro extremo. Y ningún extremo es malo, o sea, es bueno. Es bueno. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que, claro, la víctima... para poder querellarse, ¿cierto? Para poder solicitarle al Ministerio Público a través de una querella, una investigación, tiene que contratar a un abogado. Ahora, ¿qué sería ideal? Que contaran ellos también con un abogado gratuito, ¿cierto? Para poder interponer una querella por distintos delitos. Disculpen mi ignorancia, ¿eso existe en otros países del mundo? Porque nosotros siempre miramos a otros países, la OCDE y todo eso. ¿Existe eso? Mira, ahí lo desconozco. Ya no sé, por ejemplo, con qué nos podríamos comparar. Lo que yo sé que en Perú, Argentina no existe tampoco. Ya, un abogado para las víctimas. Como haciéndolo acá cerca de nosotros, claro. No. Ya. Estamos conversando con Natalie Neira, candidata al Consejo Constituyente, abogada, militante de la democracia cristiana, mulchenina, eso es muy importante, sí, mulchenina, de allá venimos todos. ¿No? Natalie, quiero preguntarle lo siguiente, de alguna u otra manera dice que esto yo creo que fue lo que más tuvo éxito desde mi punto de vista en el proceso fallido de la Constitución anterior, que es consagrar el cuidado y la conservación de la naturaleza y su biodiversidad, sobre todo en esta zona donde, no solamente Los Ángeles, sino que Mulchen, Santa Bárbara, Quilaco, Alto Biobío, estamos en zonas de sacrificio, ya se le ha denominado de esa manera. Si bien, por un lado, se busca tratar de tener energías limpias y renovables, como son en el Alto Biobío las represas, lo que se ha instalado aquí en el sector de Los Ángeles con los aerogeneradores, lo que viene ahora con mucha fuerza que son los parques fotovoltaicos. Pero son zonas de sacrificio, zonas que eran netamente agrícolas ganaderas, hoy día se le instala un parque fotovoltaico y desapareció esa zona. Y en el tema del parque fotovoltaico, por ejemplo, no hay un lugar donde se reciclen esos paneles solares. Yo me lo de un documental y me llamó bastante la atención, al menos en Chile no existe eso todavía, que es bastante complejo. Volviendo al borde consagrar el cuidado y la conservación de la naturaleza y la biodiversidad. ¿Cuál es su posición y qué significa esto? A mí me parece que, o sea, si no tenemos un medio ambiente, ¿cierto?, libre de contaminación, ¿qué podemos esperar a futuro? ¿Qué pueden esperar nuestros hijos, nuestra familia? Consagrar esta normativa en la próxima Constitución, ¿cierto?, si es que el día de mañana se llega a aprobar, es fundamental. Nosotros somos una región, Ricardo, que es rica en muchas cosas. Ya nuestra región ha sido ocupada bastante por las forestales, por la hidroeléctrica, ¿cierto?, y por distintas empresas, ya ocupando también nuestros recursos naturales. Y sí creo que es importante tener una mejor regulación al respecto y elevarlo a la categoría constitucional, que es lo que permite que el día de mañana cualquier ley que se vaya a realizar, ¿cierto?, sea muy bien revisada y que cumpla también con lo que dice la Constitución.
Eso en relación, por ejemplo, Natalie, a lo que dicen hablemos de los aerogeneradores, de estos parques grandes con esos tremendos molinos, que los dividieron para no tener un estudio de impacto ambiental, entonces ya siembran, porque así le dicen, siembran 10 aquí, 10 más allá, 10 más allá, o sea, echa la ley, le buscaron la trampa y lo acomodaron de esa manera. Al irse a rango constitucional ya eso no va a poder ser, o sea, ya va a haber que tener más ojo y me imagino que van a haber más tribunales medioambientales, aquí por ejemplo el nuestro que está en Valdivia, siendo que tenemos Concepción aquí al lado, o podría estar acá mismo en Los Ángeles. Claro, porque agregar una normativa, Ricardo, a la Constitución significa que toda la ley comience a funcionar en base a esa normativa, ¿me entiendes? Entonces, claro, si esto si se garantiza, ¿cierto?, a través de la Constitución, el medio ambiente, necesariamente todas las políticas públicas tienen que funcionar en base a esto, ¿ya? Y para nadie es un misterio de que necesitamos urgente una regulación al respecto. Todos estamos conscientes de que es necesaria la energía, ¿cierto?, de que las empresas son importantes para el desarrollo del país, pero también tienen que cumplir en el cuidado del medio ambiente, o sea, somos nosotros los que vivimos acá, ¿cierto? Y muchas veces se trata incluso hasta de empresas que son extranjeras, o sea, que ni siquiera pagan los impuestos en nuestra región. Y a veces le es más rentable al agricultor dejar que le instalen un aerogenerador con los riesgos que eso significa, pero va a tener al menos a fin de año una buena cantidad de dinero seguro en su cuenta RUT o en su cuenta corriente, en lo que sea, a estar sembrando trigo, estar teniendo un invernadero para poder, entre comillas, tratar de sobrevivir. Si a fin de mes le van a pagar, a fin de año le van a pagar 20.000, 30.000 dólares por tener eso ahí, claro, no hay por dónde perderse. Claro que sí, también existe eso. Natalie, una materia de las que usted domina, hemos hablado de varias cosas, yo no lo veo al menos en los bordes por aquí dando vuelta. ¿Qué pasa con la pega, con el trabajo, con el trabajador, con esto que está saliendo ahora de las 40 horas, con la dueña de casa, con las AFP, con la ISAPRE o un seguro social del que se habla posiblemente? ¿Qué pasa con todo eso? ¿Qué pasa con la gente que trabaja? Mira, actualmente la Constitución asegura el acceso al trabajo, ya la próxima Constitución yo espero que también lo señale. ¿Debió haber ¿cierto? quedado aquí en estos 12 marcos? Yo creo quizás, que sí ¿no? debe haber quedado, ¿ya? ¿Sí? Yo creo que sí, pero como lo he dicho en todas las entrevistas que se han realizado, es importante, bueno, siendo electa el día de mañana o no siendo electa, pero es importante que todos nos informemos y sepamos también quiénes son las personas que van a redactar este documento. Los 50. ¿Ya? Los 50. ¿Por qué? Porque es nuestra normativa, o sea, es posiblemente lo que nos va a regir, ¿cuánto? 30, 40 años más, ¿ya? Que va a regir a nuestro hijo, a los nietos, ¿cierto? Entonces es muy importante este proceso y creo que no se le ha dado la relevancia de lo que realmente significa, o sea, estamos hablando de nuestra ley madre, nuestra ley fundamental, ¿ya? Ahora, en cuanto a lo que tú me dices del derecho del trabajo, sí, es importante y es muy importante consagrarlo en la Constitución. Ahora tenemos también nuestro Código del Trabajo, ya estas normativas como de las 40 horas que tú dices son materia más que de Constitución, son materia de ley, Sí, ¿ya? sí. De ley simple. Entonces, yo creo que Pero ley simple, pero ¿cuánto tiempo lleva para que salga? se ha demorado mucho, se ha demorado mucho. Y yo creo que es importante también dejar este tiempo en las 40 horas. Y lo digo, bueno, en mi calidad de mamá, de profesional, ¿cierto? De jefa de hogar. ¿Por qué razón? Porque yo creo que también la familia es algo que hay que fortalecer, sin duda. ¿Ya? Y tener un poco de tiempo más para estar en la casa, ¿cierto? Para estar con nuestros seres queridos es muy importante. Muchas personas les toca hacerse cargo de los hijos, ¿cierto? De adultos mayores, entonces estas horitas, la verdad, si las pueden aprovechar con la familia, yo creo que es muy importante, muy importante. La familia, como dice actualmente la Constitución, es el núcleo fundamental de la sociedad, entonces si esto va a permitir pasar más tiempo con nuestra gente, yo creo que está bien. Familias diversas. ¿Sí? Porque hoy día ya no tenemos la familia tradicional que era el papá, la mamá, los hijos. Hoy día tenemos un papá o dos mamás o la mamá solamente, en algunos casos solamente el papá. Ya hay una diversidad en todo eso. Mira, cuando tú estudias Derecho te das cuenta de que uno de los conceptos más difíciles para definir es el concepto de familia.
¿ya? Ni siquiera está definido todavía por la Constitución, por lo mismo, porque la familia puede ser un conjunto de distintas personas, ¿ya? Quizás para mí mi concepto de familia es distinto al concepto de familia que tienes tú, pero lo importante es que eso se proteja, ya que sea eso lo que se protege. Súper importante. Conversamos con Natalie Neira aquí, ya las últimas consultas que le vamos haciendo en este espacio de conversación mano a mano a través de Pacífico Televisión. Tenemos las 50 personas que van a ser electas por la ciudadanía, por los electores de nuestro país, aquí en la región del Biobío, voto obligatorio además también. Tenemos los 24 personas los expertos que fueron designados, la mitad por el Senado, la mitad por los diputados. Vamos a tener, los otros son 6 o 12, el otro grupo de personas. 24 creo, no me acuerdo muy bien. No, son 50, son 24 y el otro parece que son 12, no recuerdo bien en este minuto, se me fue el borrador. Son los revisores. Eso, los revisores. Pero al final, ¿quién toma los acuerdos? ¿Ustedes, los 50 que van a ser electos, el grupo de 24 o los revisores? No, mira, esto se va a trabajar de forma conjunta. Ya los 24 expertos van a presentar este anteproyecto, las personas que sean electas van a trabajar en base a esto, van a poder revisarlo y modificarlo. ¿Ya? Modificarlo, eso es importante, claro, se puede. Claro que sí. Y posteriormente, los revisores, ¿cierto? Ellos van a ir analizando las normas que ya van siendo aceptadas por ambas comisiones. ¿Ya? Pero quien va a decidir finalmente si esto va a ser la ciudadanía. Se aprueba o se rechaza, va a ser la ciudadanía. Ya. Ahora, desde su punto de vista, porque aquí estamos hablando de usted, cuál va a ser su pega, cuál va a ser su gestión, su labor, y por eso queremos conocerle, que la gente también a través nuestro conozca su pensamiento. Teníamos un proceso fallido que fueron alrededor de 400 y tanto, o no llegó a los 400 artículos con las últimas modificaciones. La de hoy día, ¿cuántos artículos tiene la vigente? Mira, no lo recuerdo precisamente cuántos artículos tiene porque está definida por capítulo. Ah, ya, es otra cosa distinta. Pero esta debiera ser con acápites más definidos, debiera ser más minimalista, le dicen algunos. Yo soy partidaria de que la Constitución tiene que ser breve. Ya. Y dejarle la pega al legislador. Claro que sí. Claro que sí. Consagrar los derechos fundamentales, ¿cierto? Todo esto que hemos ido conversando, pero también dejarle la pega al legislador. Ya, ahora esa pega para los legisladores desde su punto de vista debiera ser, no pensemos en eso que usted varias veces ha dicho, que ley simple, porque sería para quienes estén en el momento con amplia mayoría, podrían tomar la decisión, mañana todos tienen que andar con ropa negra, por poner un ejemplo ridículo, pero si el legislador lo dice, claro, tendríamos que andar todos el día martes con ropa negra. Entonces, ahí también habría que ver un poquitito cómo eso se regula de alguna otra manera, que no sea tan sencillo, que sea... No, tampoco puede ser tan sencillo, ¿ya? Pero sí tiene que tener rasgos fundamentales, que no dé tampoco para que pase esto y tampoco que dé para interpretaciones ambiguas, de que tú puedas decir, significa esto y yo lo entiendo de otra manera, ¿ya? Eso es lo fundamental de una Constitución. Hemos visto, Natalie, que muchos de los candidatos a nivel del país ejercen la profesión de, ¿cómo se dice? Abogacía, derecho, abogado. Abogados. Sí. Abogados, ya, son muchos abogados. Es bueno eso, ¿no es cierto? Yo creo que sí. A mí me parece. Sí. Bien, vamos finalizando ya la nota del día de hoy, este espacio de conversación con nuestra invitada, a quien le agradecemos, por supuesto, el haberse tomado el tiempo en venir a los estudios de Pacífico Televisión para, de alguna u otra manera, llegar hacia nuestros amigos televidentes y también a quienes nos siguen a través de nuestras redes sociales. Esta es una primera conversación, Natalie, pero sin llamar al voto, sin inducir a la gente a cometer, en este caso por parte suya, a cometer ese error, porque es un error, no se puede llamar al voto todavía, pero sí decirle a la gente que piense que este es un proceso sano desde su punto de vista o es un proceso erróneo. Hay algunos que no creen en este proceso, claro. Hay gente que no está de acuerdo con esto, pero desde su punto de vista, su posición y el mensaje hacia la comunidad, sí, nuestros televidentes y seguidores. Sí, mira, yo creo, Ricardo, y también a todas las personas que están en la casa,
que una constitución es importante que se vaya renovando. Ya el Chile de hoy no es el mismo Chile de 1980, independiente de las modificaciones que se hablen, ¿cierto?, que se hayan hecho a la constitución, pero no estamos en el mismo Chile. O sea, yo recuerdo, a veces converso con la gente, me dice, Natalie, yo hace 30 años atrás iba al colegio con zapatos de plástico y hoy día tenemos una realidad completamente distinta. Así como pasa, como cambia el país, ¿cierto?, como cambian las leyes, es importante que una constitución se vaya renovando. Siempre, obviamente, para el bien de todos, ¿ya? Por eso es importante que la gente el día de mañana vote, o si va a aprobar o va a rechazar esta constitución, Ricardo, que lo haga informado. Ya. Que sepa lo que está votando, ¿ya? Que esté convencido de que lo que está votando es para su bienestar, es para su mejoría. Y eso se hace el llamado de que el día de mañana, si va a votar, ¿cierto?, lo haga de esa forma, informado completamente. Muy bien, así que una mulchenina de corazón ahí en el Consejo Constitucional, si es que la gente así lo decide. Ya pocos días más comienza este proceso publicitario, de donde usted va a ver ya quizás palomas, afiches, claro. Ahí la va a ver a Natalie por todos lados, en toda la región del Biobío. Mucha pega, me imagino, lo que se viene, hay que viajar a Concepción. Hay que viajar más seguido a Los Ángeles, hay que ir a Leu, a todas las comunas, a Curanilahue, las comunas más pequeñas, Los Álamos, bastante recorrido. Amiga mía, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el día de hoy, por haber compartido parte de sus ideas, de su pensamiento y por supuesto su conocimiento, que es lo más importante. Así que vamos a estar conversando para estar nuevamente en estos 2 meses, a lo menos conversando un par de veces más, ya cuando se pueda hablar con más propiedad de todo esto. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a todas las personas también que nos han escuchado hoy día. Bien, nosotros le dejamos la invitación extendida a ustedes que nos han seguido en vivo y en directo aquí a través de nuestras redes sociales y por supuesto para quienes nos ven a través de las pantallas de Pacífico Televisión en el canal 764 en la grilla digital y en Mundo Go en el canal 166 y por supuesto en nuestra página web, que ahí nuestro director Felipe nos va a colocar de inmediato esa con la cámara del medio, en la página web Pacífico Televisión HD.cl. Por su atención, muchísimas, pero muchísimas gracias. Nos encontramos prontamente en otro Mano a Mano aquí en Pacífico Televisión.